Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar a la clase de repaso. Va a ser una clase rápida en realidad. Enfocamos a preguntas. Así que vamos a hacer el primer tema, que es el tema de adaptación del recién nacido. Para este punto es importante recordar los periodos de la maduración pulmonar. Recordemos el más importante que es la canalicular. ¿Y por qué es la más importante? Porque acá se empieza a producir el surfactante pulmonar. ¿Ok? ¿Entre qué semanas estaban comprendidas? Desde la 18 hasta la 24 aproximadamente, y los valores se comprendían entre ellos 20-24, 18-20, por ejemplo. En fin, todos los diferentes intervalos que pueden existir entre esas 2 semanas. Ahora, te pueden decir de 24 hasta los 16 semanas aproximadamente, al rango normal. Más allá de 24, ya no estaríamos dentro de ese concepto. O sea, ya no hablaríamos de que se empieza a formar surfactante pulmonar, si no hablaríamos de que ya es detectable en el líquido amniótico. Por lo tanto, el surfactante se vuelve cada vez más, más abundante y ya se empieza a detectar. Así que ese es el punto importante y pregunta que se ve en estos, se ve en este punto. El segundo es la primera respiración. La primera respiración ya habíamos visto que primero se desencadena por estímulos somatosensoriales. El principal es el aumento del oxígeno y la estimulación táctil que se da como maniobras iniciales en el algoritmo normal de atención al recién nacido, lo cual va a activar las neuronas respiratorias a través de la activación del sistema reticular. Es decir, va a activar el centro respiratorio que se encuentra donde en el bulbo raquídeo. Este va a activar el diafragma a través del nervio frénico, activa el diafragma. Y el diafragma va a permitir que se desencadene la respiración. Evidentemente, la primera respiración dentro del contexto de adaptación tiene que ver con un proceso por el cual se permite eh, liberar al pulmón o básicamente limpiar al pulmón del líquido pulmonar que está presente fisiológicamente dentro de él. Entonces va a permitir que los pulmones se expandan, disminuye la resistencia vascular pulmonar importante, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, aumenta la resistencia vascular sistémica como adaptación cardiovascular de paso, cierra el foramen oval y cierra el conducto arterioso. Bien, acá vamos a ver como adaptaciones del sistema cardiovascular. Vamos a ver los tres shunts que habíamos comentado. El conducto venoso, ducto de Arancio, que es el extracardíaco. Tenemos al foramen oval y también tenemos al conducto arterioso. Estas dos vienen a ser intracardíacas. Ya habíamos comentado en la clase de adaptación, que por cierto ya está grabada y lo voy a subir en la brevedad, para la tarde ya la deben tener. Este, para la tarde del día de hoy en el que se está grabando este video. Eh, Básicamente, todas ellas van a aportar ¿qué? Van a aportar de que la presión acá en la parte derecha sea mayor que la presión en la parte izquierda. Es decir, va a haber un shunt de derecha a izquierda, ¿no? ¿Está bien? En consecuencia, la cantidad de presión en la derecha va a ser mayor que en la izquierda. Por lo tanto, van a permitir la presencia de estos shunts. ¿Qué pasa cuando, y qué pasa cuando los pulmones ya su líquido pulmonar se ha reabsorbido y ha disminuido? Básicamente van a permitir de que acá penetre sangre, salga sangre oxigenada, así como vemos en este cuadro de acá, salga sangre oxigenada y aumente la presión en las cavidades izquierdas del corazón, y eso va a regular las demás presiones, incluyendo la cerrada del foramen oval, que es una entrada, que es un shunt que conecta las aurículas tanto izquierda como derecha. Entonces va a permitir su cerrada rápida, recordemos 3 minutos, y posteriormente los cierres del el conducto arterioso, y hacia abajo el cierre del conducto venoso o ductus venoso, que eso se da cuando se corta la placenta, ¿no? Entonces básicamente son adaptaciones cardiovasculares que se dan con el fin de regular la presión y están íntimamente ligadas con el proceso de primera respiración y la disminución de la resistencia vascular pulmonar y el flujo, como consecuencia, aumento de la resistencia vascular sistémica y el cierre de los shunts consecuentes, ¿no? Realmente por eso es que las adaptaciones cardiovasculares y respiratorias van de la mano. Bien, acá este es un cuadro prácticamente igual, donde vamos a ver las aurículas y los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Vamos a ver el juego de presiones que les había comentado, ¿no?
básicamente, recordemos que el cordón umbilical va a llegar hacia el agujero fálico o el agujero del, el agujero del ombligo, y va a llegar la vena umbilical hacia las cavidades derechas, y las arterias umbilicales, que son dos, recordemos, van a llegar de regreso hacia la placenta. Recordemos que las arterias umbilicales llevan sangre baja en oxígeno, van a llegar a través de las arterias ilíacas internas. Entonces eso va a llegar por ahí. En la circulación del recién nacido es prácticamente lo mismo que en el adulto. Sin embargo, hay características que las diferencian, como por ejemplo su capacidad para regular la presión extrema, una presión extrema, su capacidad para regular el volumen, en realidad es bastante limitado, y sus capacidades para la vasoconstricción y la vasodilatación, que mientras más va pasando el tiempo son más capaces de poder controlar las capacidades vasoconstrictoras y vasodilatadoras de los vasos sanguíneos. Y en periodos de adaptación, recordemos que hay tres periodos. El primer periodo es el primer periodo de reactividad o de hiperreactividad. El segundo periodo es el periodo de poca respuesta o de hiporreactividad, y el tercer periodo se le conoce como el segundo periodo de hiperreactividad. Okay, de acá, ¿cuál es lo importante? Básicamente los dos primeros. ¿Por qué los dos primeros son los importantes? Porque son los que se comparan y pueden ser básicamente muy preguntables. El primer periodo contempla dos variables. Uno, el tiempo, y dos, la parte de las funciones vitales. Entonces, el tiempo. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo comprende el primer periodo de reactividad? De 15 minutos a 30 minutos. ¿Ok? Generalmente algunos lo toman solamente este dato de los 0 minutos a los 15 minutos, y es lo que más se considera correcto. Desde que nace, los 15 minutos, los primeros 15 minutos, entran dentro del primer periodo de hiperreactividad. Las funciones vitales, vamos a considerar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca en el primer periodo de reactividad va a estar alto, ¿no? Va a estar alto. El primer periodo de hiperreactividad va a estar alto, elevado. Y y la actividad del recién nacido también va a estar alto, pues, ¿no? En consecuencia, todo ello como parte de los primeros mecanismos adaptatorios respiratorios que se dan en los primeros minutos de vida. Luego viene el segundo periodo, en la cual, ¿qué pasa? El tiempo es diferente claramente. El tiempo que se toma es de los 15 minutos hacia las 2 horas, y en ese tiempo los signos vitales, funciones vitales, la frecuencia respiratoria baja y la frecuencia cardíaca baja. Recordemos el nombre hiporeactividad. Así que con ello vamos a llegar a la conclusión de que la actividad va a estar disminuida, va a haber sueño y va a haber tendencia a la somnolencia. ¿Okay? Entonces ahí tenemos las dos diferencias: el tiempo de 0 minutos a los 15 minutos en el primer periodo de hiperreactividad, y de 15 minutos a 2 horas en el periodo de hiporreactividad. En el periodo de hiperreactividad van a estar las funciones vitales elevadas, y en el periodo de hiporreactividad van a estar disminuidas. El tercer periodo va de las 2 horas hasta las 6 horas, pero acá es variable el resto de parámetros, es decir, la frecuencia cardíaca es variable, la frecuencia respiratoria es variable y la actividad es variable, justamente por el hecho de que en este punto es muy dependiente de los factores de riesgo y de las situaciones que haya pasado: asfixia perinatal, un proceso de hiperbilirrubinemia, tal vez eh, alguna lesión capón sucedáneo, tal vez alguna lesión del nerviosa del brazo, por ejemplo, un síndrome de Schuh, entre otros. Todos ellos van a ser consecuencia de que en el tercer periodo estos sean variables y dependientes de lo que haya pasado. En realidad lo normal es que estén estables, ¿no? Pero va a depender. Justamente por eso es que el primer periodo y el segundo periodo son los que tienen más capacidad de ser preguntados. La adaptación metabólica, vamos a ver que breve. En general, cuando recién ha nacido, hasta las 2 horas de vida, es hacia las 2 horas de vida es que su capacidad de glucosa ha bajado, o sea, la cantidad de glucosa que tiene su cuerpo ha bajado. Y esto se da por el hecho de que cuando nace tiene un nivel de glucosa estable, mientras cuando está en el momento fetal tiene un nivel de glucosa estable que la administra la madre. Cuando nace, este va bajando por el hecho de que se va consumiendo la glucosa por las propias células, metabólicamente hablando. Y después de estas 2 horas debería recuperarse a través de los mecanismos contrarreguladores. Entre ellos tenemos la liberación de insulina, la liberación de glucagón, la liberación del hormona del crecimiento, la liberación de cortisol, entre otros. Todos ellos que permiten la glucogenólisis,
gluconeogénesis y glucólisis, ¿no? Las 3G. Y en consecuencia van a producir todos los cambios metabólicos que tienen que ver con el aprovechamiento de las reservas de grasa parda que se encuentran en el recién nacido, sobre todo a nivel intraescapular, a nivel perirrenal, a nivel pericardíaco, a nivel del cuello y en otras localizaciones más. ¿Sí? La glucosa fetal aproximadamente es de 54 miligramos por decilitro y la glucemia del feto aproximadamente del 60% de la glucemia de la madre. Termorregulación, vamos a ver que el balance térmico tiene que ver con la producción del calor, es una íntima relación entre la producción de calor y las pérdidas de calor. Entonces la producción de calor está dado por el metabolismo y el consumo de oxígeno, muy importante, la edad cronológica, la edad gestacional y la termogénesis química muscular. Es decir, esta termorregulación va a estar muy condicionada por la prematuridad. Y las pérdidas de calor, hay cuatro mecanismos por los cuales se pierde calor: irradiación, convección, conducción y evaporación. Tanto la producción de calor como la pérdida de calor son situaciones que van a estar reguladas muy precisamente por el hipotálamo. El hipotálamo es el órgano que a través de receptores que se encuentran en varias partes de nuestro cuerpo, incluyendo la piel y los receptores internos de nuestro cuerpo, van a dar información al hipotálamo para que este mismo eh, dirija las acciones de producción de calor o pérdida de calor. Entonces acá tenemos los mecanismos de pérdida de calor, que son cuatro: la convección, la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. La conducción tiene que ver con cuando dos cuerpos están en contacto a diferente temperatura, el que tiene más temperatura le transmite al que tiene menos temperatura y en consecuencia se pierde calor. La convección tiene que ver con cuando existe un intercambio de calor entre un sólido y un fluido o un gas. Y en este caso tenemos el ejemplo típico del recién nacido, al cual una ráfaga de aire le puede dar y esa ráfaga de aire está más frío que la temperatura normal del recién nacido, en consecuencia pierde calor. La radiación tiene que ver con aquellas superficies que no están en contacto directo con el bebé, pero no están en contacto con el bebé, pero que van a perder temperatura porque estas están a menor, porque estas paredes o estos elementos que no están en contacto directo con el bebé tienen, tienen una tiene una menor temperatura a comparación con el bebé, pierde temperatura por eso. Y la evaporación tiene que ver con la pérdida de calor en la conversión de agua a estado líquido a gaseoso. Es decir, acá tiene que ver con las pérdidas insensibles que tiene el bebé, las pérdidas insensibles que tiene el bebé a través de la respiración. Acá tenemos lo mismo, pero graficado de la conducción entre un sólido y otro sólido. La evaporación, que tiene que ver con la pérdida de líquido a través sobre todo las pérdidas insensibles. La convección, que tiene que ver con las ráfagas de aire, en este caso una ráfaga de aire a 18 grados centígrados y el paciente a 36,5 va a perder temperatura. Y la siguiente es la irradiación, que acá se representa como un ambiente frío externo. Entonces, atención inmediata y alojamiento conjunto. Rápidamente acá vemos el gráfico que ya habíamos comentado. Ingresa a la sala de partos, en este caso la madre, se realiza el parto y luego entramos a la sala de atención inmediata. Le hacemos tres preguntas, hacemos tres cosas y verificamos el APOD, que ya lo vamos a ver. Entonces, y todo esto también parte dentro del algoritmo de lo que es el RCP. ¿Okay? Bien, el 90% de estos pacientes van a salir bien de la sala de atención inmediata, mientras que el 10% van a salir con algún tipo de depresión y de ese 10%, 1% van a requerir RCP. ¿Cómo es el algoritmo? Básicamente, si sale bien, le damos a la madre para que haga contacto precoz, lactancia precoz y clampaje identificación. Luego hacemos la evaluación del recién nacido con el examen físico, el cálculo de edad gestacional y el peso por edad gestacional. Hacemos profilaxis ocular para sangrado, las vacunas que lo vamos a tocar en temas de pediatría y del cordón umbilical y damos a la madre. A la madre le vamos a dar para que se realice, bueno, consecuentemente también se hace un natal universal y las siguientes evaluaciones para proponer el alta y a su vez organizar lo que son los controles y reingresos. Durante todo este proceso, además, es importante señalar que debemos darle su educación a la madre para todo el proceso, sobre todo el proceso de lactancia y demás, respondiendo a las necesidades, sobre todo más psicológicas de la madre, después de nacido el niño. Entonces, si de estos 10%, 1% requiere RCP, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a darle al neonatólogo. Si la evaluación del recién nacido sale mal, le damos al neonatólogo. Si en el tamizaje neonatal universal o en las siguientes evaluaciones hay algo que no es conforme, le damos al neonatólogo. Y si en los controles o reingresos hay algo extraño, hay algo que no es concordante con su desarrollo, le damos al neonatólogo para que se evalúe
cuál es la razón por la cual se presenta esa complicación, ¿no? Y acá tenemos el test de Apgar, ya lo habíamos visto, contempla frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color. Todo ello puede llegar hasta un máximo de 2 puntos y evidentemente un puntaje de 0 tiene que ver con un paciente que tiene una depresión en general, depresión severa, ¿no? De 3 puntos a menos estamos frente a una depresión severa según el análisis del puntaje. Entonces, frecuencia cardíaca ausente, menor a 100, mayor a 100, esfuerzo respiratorio, perdón, ausente, regular hipoventilación y que tiene llanto fuerte, tono muscular flácido, que esto no debería ser así, alguna flexión de las extremidades y que tenga buen tono. Irritabilidad refleja, no tiene respuesta, tiene llanto, buena movilidad, tiene llanto vigoroso, que se relaciona también con el esfuerzo respiratorio, y el color cuando está azul o pálido, cuando tiene el cuerpo sonrosado, manos y pies azules o acrocianosis, y está completamente sonrosado, ¿no? Ya recordemos, depresión severa de 3 a menos, depresión moderada de 4 a 6 y sin depresión tenemos de 7 a 10 puntos. Mira, acá los reflejos del recién nacido, esto les van a preguntar sobre todo en su práctica. Tenemos el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión, el reflejo de presión plantar, depresión palmar, perdón, y depresión plantar. Todos ellos los cuales deberían aprenderse, uno, cómo se evalúan, en qué orden, y tres, en qué edad desaparecen, ya que estos son reflejos primitivos que están presentes en el recién nacido desde el momento en el que nace. El reflejo de búsqueda se pierde a los 3 meses, el de succión a los 6 aproximadamente, el reflejo de presión plantar a los 4 a 5, el de presión plantar a los 12 meses, ¿ok? El reflejo de Moro también es importante, que se pierde a los 3 meses. El reflejo de marcha, el reflejo de Babinski, básicamente el reflejo de marcha se pierde a los 2 meses. Si se dan cuenta, este es el primero en irse, el reflejo de marcha. Y el reflejo de Babinski también es uno de los últimos que se pierde a los 12 meses, acompañado con el reflejo de presión plantar. La edad gestacional se calcula generalmente y prácticamente en todos los recién nacidos con capurro. Y básicamente capurro tiene dos versiones, la A y la B. ¿Qué es lo interesante? Que la B tiene que ver con solamente el estudio somático el estudio somático del recién nacido. Contempla forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación de pezón, textura de la piel y pliegues plantares. ¿Okay? Y la versión A, que está más abajo, tiene que ver con la evaluación no solo de los parámetros somáticos, sino también de los parámetros nerviosos, donde se encuentra el signo de la bufanda y el signo de la cabeza en gota. Y ambas te van a poder ayudar a diferenciar lo que es el tono. ¿Por qué el tono? Porque si te das cuenta, un puntaje de 0 del signo de la bufanda, el brazo está extendido y prácticamente rodea el cuello. Esto es indicativo de que existe un bajo tono muscular a nivel de los músculos del brazo. Y el signo de la cabeza en gota, básicamente, te das cuenta de que una cabeza que tiene un puntaje menor, un puntaje reducido, básicamente la cabeza se tira hacia atrás. Ese es indicativo de que el tono del cuello está disminuido. En consecuencia, vamos a ver el puntaje más alto, que es el 12, donde el tono del cuello es suficiente para poder sostener la cabeza en el eje axial del cuerpo del bebé. Bien, acá tenemos esto del examen físico, que bueno, el examen físico sí no lo hemos tocado en la clase porque es bastante amplio, nos habría tomado mucho tiempo el desarrollarlo. Así que acá vamos a ver dos puntos importantes, las colecciones o los tumores que se pueden suceder en la cabeza. Hay muchos más, pero estos son los más comunes. Cefalomatoma y caput sucedáneo. ¿Qué pasa acá? Diferencias. El cefalomatoma es sangre, donde en el espacio superióstico, o sea, entre el hueso y el periósteo, ¿no? Superióstico. El capón sucedáneo es edema que se encuentra ¿dónde? Se encuentra subcutánea, en el tejido celular subcutáneo. Ya tenemos la diferencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esto, al ser sangre, puede producir anemia y al ser sangre puede producir en el niño ictericia. Mientras que esta no, pues no, esta es solamente agua, es líquido nada más. Es un edema. Esto no produce ni anemia ni tampoco produce ictericia, ¿ok? Entonces, esto hacer una hemorragia superióstica básicamente va a respetar suturas porque no puede atravesar esta zona, bueno, no respeta suturas, como está bien profundo, no da cambios en la piel, aparece horas o días tras el parto y tiene una resolución espontánea larga de 8 a 6 semanas, de 7 a 8 semanas, perdón. El campo sucedáneo, como está en el tejido celular subcutáneo, no respeta suturas, es mal definido, ya que está más en contacto con la piel, está más cerca con la piel, genera eritema, equimosis. Y recordemos que el caput sucedáneo también está asociado a trauma, así que también produce equimosis. Aparece durante el parto y su resolución es más rápida, hasta 3 días. Ya tenemos prácticamente lo mismo de nuevo.
El capuz ya no aparece antes del 24, no tiene límites, forma plana, no tiene reborde, desaparece pocas horas después del parto, o sea, hasta 3 días, y consistencia hematosa. El cefalomatoma después del segundo día, limitado por las suturas, forma tumoral, reborde duro óseo, dura semanas y una consistencia remitente fluctuante, a veces dura. Bien, RCP neonatal, acá vamos a ver el algoritmo que lo habíamos comentado la otra vez. Básicamente las tres preguntas que vamos a hacerles: gestación a término, respira o llora y buen tono muscular. Si es que todo eso está bien, vamos a pasar a las maniobras, vamos a pasar a hacer maniobras iniciales al bebé, retrasar el pensamiento de cordón si es que se necesita, vamos a hacer los cuidados de rutina, proporcionar calor, asegurar vía aérea y evaluación continua, hacer la lactancia precoz, dar contacto piel a piel con la madre, entre otros. ¿Qué pasa si alguno de estos tres nos dice el paciente que no, o sea, que no es una gestación a término, este, que respira o llora o que no tiene buen tono muscular? Bueno, se considera el pensamiento tardío del cordón, se coloca bajo fuente de calor o maniobras iniciales, se posiciona la cabeza, se abre la vía aérea, se seca y se estimula y se reposiciona la cabeza de nuevo y se asegura la frecuencia cardíaca en cuanto está. Frecuencia cardíaca menos de 100, gasping o aleteo nasal o apnea. Todos ellos son indicativos de que si es que presenta cualquiera de las tres, ventilamos. Ventilamos teniendo en cuenta la monitorización de oxígeno según el tiempo de nacido del bebé. Y vamos a colocar este, una, una máquina de EKG para valorar cómo es que el paciente se va desarrollando. Si no tiene ninguno de ellos, vamos a valorar la dificultad respiratoria. Tiene una dificultad respiratoria, vamos a aplicar Silverman Anderson y posteriormente se va a valorar si es que es necesario poner CPAP de frente para monitorizar y para poder administrar oxígeno de manera un afluente más grande, o si es que detectamos que ya no tiene dificultad respiratoria, recurrimos a los cuidados de rutina, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que al ventilar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca persiste en menos de 100? En ese caso vamos a corregir maniobras de ventilación a través del Mr. Sopa. El Mr. Sopa lo puse acá abajo para poder estudiarlo de mejor manera. Mr. Sopa, la M de máscara, que tiene que ver con ajustar la máscara, vuelve a colocar la máscara para ver si la posición es la que está impidiendo que llegue oxígeno. Reubicar la vía aérea a través de colocar la cabeza en posición de extensión neutral. La S de succión boca y nariz, recordemos que para eso hay una perita de goma que permite realizar la succión de boca y de nariz, o de abrir bien la boca, open mouth, abre la boca y levanta la mandíbula hacia adelante con el fin de poder aperturar la vía aérea. La P de presión aumenta, la presión en este caso del CPAP se va a aumentar, aumenta la presión en incrementos de 5 a 10 centímetros de agua, un máximo de 40 centímetros de agua, y A, en la cual se prepara la vía aérea alternativa, en este caso con tubo endotraqueal o máscara laringea, ¿no? Entonces, esto es las indicaciones del Mr. Sopa para poder corregir o asegurar las maniobras de ventilación. Si después de todo ello no es posible controlar la frecuencia cardíaca que se encuentra en menos de 60, ahí ahora sí vamos a proceder a hacer el masaje cardíaco con compresiones torácicas. De 3 a 1. 3 compresiones, una ventilación. 3 compresiones, una ventilación. Hasta 3 compresiones, una ventilación. Y lo evaluamos todo esto durante 30 segundos y evaluamos cómo está la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca sigue menos de 60, vamos a administrar ahora sí el tratamiento farmacológico con adrenalina, dosis de 1 en 10.000. Y consecuentemente vamos a regresar a las compresiones torácicas. Evidentemente, para este punto ya la intubación debería ser obligatoria, canalizar la vena umbilical, haberle puesto ya su máquina de EKG y con una oxigenación del 100%. ¿Ok? Todo ello con el fin de poder lograr que el paciente salga. ¿Cuánto dura todo este proceso? 60 segundos, 30 segundos y 30 segundos, y las veces que el, que la persona encargada del RCP desee repetir las compresiones torácicas y la adrenalina, que se recomienda 3 a 5 ciclos, ¿no? En el Mr. Sope lo hemos estudiado, ahora vamos a ver ictericia neonatal. Ictericia neonatal ya hemos visto, coloración amarillenta de la piel mucosa por este depósito de bilirrubina a nivel de la piel. Recordemos que este debe ser aproximadamente 5 miligramos por decilitro para que se evidencie esta pigmentación amarilla en la piel y mucosas. La hiperbilirrubinemia, en cambio, es un concepto bioquímico que indica una cifra de bilirrubina plasmática superior a la normalidad y se observa clínicamente cuando es mayor a 5 miligramos por decilitro, justamente a nivel de piel y mucosas.
Y acá tenemos todo este recuento del metabolismo de la bilirrubina. Ya sabemos, los glóbulos rojos se destruyen y generan y de ahí se libera la hemoglobina, pues, ¿no? Entre el grupo hemo y la globina. La globina se recicla para obtener más hemoglobina, se une a otro grupo hemo y ya se forma una nueva hemoglobina. Pero el grupo hemo, a través de la hemoxigenasa, se convierte en biliverdina y la bilirrubina, a través de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina. Ahora, la bilirrubina en sangre, bueno, la bilirrubina, después de liberarse del vaso, se transporta a través de la sangre, acompañado de la albúmina. La albúmina es el cotransportador más importante, que lleva la bilirrubina hacia el hígado. En el hígado, la bilirrubina, en este caso bilirrubina indirecta, a través de la glucuronil transferasa, se va a convertir de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa o bilirrubina soluble. Esta se va a transportar hacia el intestino y en el cual todos ellos, bueno, acompañados de lo que son la propia microbiota intestinal, van a producir que esta bilirrubina directa se convierta en estercobilina y a nivel del riñón se convierte en urobilinógeno. Cada uno de los cuales va a ir a las heces, en el caso de la estercobilina, y el urobilinógeno va a ir a la orina dándole su color característico. Justamente por eso es que las patologías hepáticas dan lugar a alteraciones en la coloración justamente de las heces y de la orina, ¿no? Básicamente así es que se metaboliza que se metaboliza el grupo hemo y se genera tanto la bilirrubina directa como la bilirrubina indirecta. Factores de riesgo de ictericia neonatal, los niveles este, los niveles de bilirrubina, eh, los niveles de bilirrubina antes del alta, que estamos en una zona de riesgo, la ictericia observada en las primeras 24 horas, la gestacional de 35-36 semanas, que un hermano anterior haya recibido fototerapia, entre otras, y los riesgos menores, la gestacional de 37-38, ictericia antes del alta, edad materna más igual a menos 25, género masculino, entre otros. La escala de Kramer es una escala clínica, la cual permite evaluar cómo están los niveles de bilirrubina según la coloración, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4 o 5 que tiene que ver con manos y pies. La ictericia fisiológica, características, es monosintomática, fugaz del segundo al séptimo día, es leve, con datos de bilirrubina relativamente bajos y de predominio indirecto. La ictericia fisiológica va a evolucionar generalmente al tercer día, luego de las 48 horas, tiene un pico del cuarto al quinto día y un pico máximo del 6 al 18º día. El mecanismo es por aumento de bilirrubina por glóbulos rojos aumentados en este tipo de pacientes, disminución de la vida media de glóbulos rojos y circulación enteropática aumentada en recién nacidos. Acá tenemos un cuadro de comparación entre la ictericia por lactancia materna y por leche materna, como concepto rápidamente, porque esto ya lo van a revisar posteriormente. La ictericia por lactancia materna, básicamente aquella ictericia que sea por déficit, cuando el paciente no tiene, bueno, en este caso cuando la madre no tiene una buena técnica de lactancia y el bebé no está recibiendo la leche materna de manera correcta. Mientras que la ictericia por leche materna tiene que ver con una ictericia que se da por las sustancias presentes en la leche materna, no porque no se le da, sino porque la leche materna tiene ciertas sustancias como la beta-glucuronidasa, entre otros. Todos ellos que estimulan eh, la inhibición de la enzima glucuroniltransferasa en el hígado de bebé, lo cual dificulta la conjugación de la bilirrubina directa o no conjugada. O sea, la bilirrubina indirecta aumenta. Bien, y acá tenemos otro cuadro que es básicamente de la otra etiología más preguntada de ictericia, que son las incompatibilidades. Todo ello tiene que ver con la aloinmunización, importante, en donde la madre, según pues cuál es su factor y grupo según el sistema ABO, y factor según el sistema RH, ¿no? RH negativo, RH positivo, y ABO según es AB o AB. A, B o es AB. En ese sentido, hay tres, A, B o AB. Entonces, dependiendo de todos ellos y dependiendo tipo de, de qué tipo de antígenos se encuentren en la superficie de los eritrocitos, vamos a determinar de que puede existir ictericia por destrucción autoinmune de la madre hacia el feto, cuando se presenta una conformación de antígenos específica. El caso de la incompatibilidad por sistema RH, que es potencialmente grave, básicamente la madre es RH negativo y el bebé es RH positivo, y eso básicamente sensibiliza a los anticuerpos
a los anti-D o anticuerpos D y G, inmunoglobulina G, los cuales van a atacar a los eritrocitos del bebé, pero que generalmente no afectan al primer hijo, ya que el primer hijo es el aloinmunización, a partir del segundo. En cambio, en la incompatibilidad por grupo A, vamos a ver que la madre es grupo O y el feto va a ser grupo A o grupo B. ¿Y qué va a pasar acá? Que básicamente, como la madre es grupo O, tiene anticuerpos anti-A y anti-B inmunoglobulina G, los cuales van a hacer que estos anticuerpos ataquen a, a los eritrocitos del grupo A o del grupo B que tenga el bebé. Entonces, este sí puede afectar al primer hijo, ya que no necesita en realidad a la inmunización, ya que los grupos O vienen de por sí con antígenos de superficie anti-A y anti-B. Y la última es la incompatibilidad por grupos minoritarios. Acá, bueno, tiene que ver con con grupos ya prácticamente reducidos, raros, donde la madre carece de antígeno específico, pero el feto lo posee. El feto sí posee ese antígeno, en consecuencia la ictericia puede ser leve, grave, en fin, son cuestiones más complejas. Bien, ¿cuándo consideramos una ictericia patológica? Cuando aparece antes de las 24 horas de vida. Durante el primer día que aparezca ictericia, eso es patológico. Persiste por más de 7 días o 7 días en el término o 14 días en el pretérmino. Bilirrubina total mayor a 15 miligramos por decilitro. Aumento de bilirrubina sérica más de 5 miligramos por decilitro por día. Antes de las 6 horas de vida, descartar la enfermedad hemolítica por incompatibilidad RH, ya que es potencialmente grave. De bilirrubina directa mayor a 2 miligramos por decilitro, más del 20% de la bilirrubina total. Este concepto es importante. Y inicio después del 10º día, descartar hipotiroidismo, el TORCH, hipoalimentación, entre otros. Bien, eso básicamente para diferenciar una ictericia fisiológica de una patológica, pero vamos a recordar que todos ellos son ictericias patológicas, ¿no? Por eso justamente descartamos al principio lo que son enfermedad hemolítica por incompatibilidad de RH. Síndrome de dificultad respiratoria, ya lo habíamos visto justamente ahorita, el hecho de cómo es que se va desarrollando en la fase canalicular, se va generando el surfactante y posteriormente va a desarrollarse, vamos a ver acá, los procesos de tabicación, que son estos los tabiques que están acá, las pequeñas estructuras de acá, el proceso de tabicación que tiene los alveolos para generar más superficie de contacto con el oxígeno y el intercambio gaseoso, ¿no? Así que eso es importante dentro del desarrollo del pulmón. ¿Okay? De los alveolos, existen tres grupos importantes. Disculpen, existen tres grupos importantes, celulares importantes, dentro de las cuales destaca la célula alveolar tipo 1, la célula alveolar tipo 2, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, los cuales van a tener diferentes funciones. Entonces, los neumocitos tipo 1 o célula alveolar tipo 1 va a tener una función más de recubrimiento y de protección, mientras que el neumocito tipo 2 va a tener más función de generación del surfactante pulmonar, que es esta pequeña capa que vamos a ver acá, que es el surfactante pulmonar que recubre todo el espacio, toda la superficie interna del alveolo, amén de otras células como el macrófago, células netamente de defensa para controlar los microorganismos que lleguen hasta este punto, ¿no? Otra estructura anexa son los capilares. Acá tenemos a un capilar con esta unión de acá. Esta es la unión que permite el espacio intersticial que une tanto las células endoteliales, en este caso del vaso sanguíneo, el pequeño vaso sanguíneo, con los neumocitos tipo 1 y que permiten este intercambio gaseoso. El test de Sullivan-Anderson, que es para insuficiencia respiratoria, lo habíamos visto, tiene que evalúa cinco, perdón, parámetros: elevación del tórax y del abdomen, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido. Todos ellos, ya lo habíamos comentado en la clase completa, todos ellos tienen un puntaje y dependiendo de ello vamos a ver si es que tiene dificultad respiratoria grave, muy grave, moderada, dependiendo del puntaje nos, eh, que nos, que nos dé. Entonces, causas comunes, ya sabemos: insuficiencia respiratoria tipo 1 o membrana hialina, taquimia transitoria del recién nacido y aspiración meconial. Síndrome distrés respiratorio tipo 1, membrana hialina, ya sabemos, no hay surfactante pulmonar. Surfactante pulmonar no hay o hay poco.
lo cual que produce que la ventilación no se realice de manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Por inmadurez. ¿En quién se presenta más? En los prematuros. Fisiológicamente, acá está el volumen de surfactante es insuficiente para prevenir el colapso alveolar, se reduce la capacidad residual funcional y cada respiración requiere más energía. Bien, esto es el contexto que habíamos visto, entre los cuales destaca la cianosis, el edema y también destaca donde está la hipoxemia, ¿no? Y la acidosis respiratoria. Bien, acá tenemos lo que es un alveolo normal, ya sabemos, suficiente surfactante, no colapsa. Y acá en la enfermedad de Brandel no tiene suficiente surfactante, disminuye la distensibilidad y tiene más riesgo de colapsar. La fisiopatología de la formación de la membrana de Lino, vamos a ver que tiene que ver con la acidosis y tiene que ver con la hipoperfusión y la hipoxemia hipercapnia. Todos ellos son alteraciones propias del deterioro de la capacidad ventilatoria que tiene el recién nacido. La etiología, ¿en qué está relacionado en los prematuros? Prematuros, justamente prematuros. La composición del surfactante fosfolípido, sobre todo 90%, más fosfatidilcolina, y también está el fosfatidilglicerol, todos ellos como componentes más importantes dentro del área de los lípidos del surfactante pulmonar, y en el caso de las proteínas, un 10%, pues tenemos proteínas que aportan ciertas características como fluidez, característica inmunológica, entre otras, para el surfactante pulmonar. Factores de riesgo tenemos sobre todo la edad gestacional prematura, asfixia perinatal, sexo masculino, raza blanca, gestaciones múltiples y diabetes materna. Quienes aceleran la maduración pulmonar y son los que justamente pueden desarrollar más el síndrome de aspiración de líquido meconial o SALAM. La hipertensión materna, la insuficiencia placentaria y la ruptura prematura de membranas por su situación de estrés que aumentan el cortisol, ¿no? Aumentan el cortisol y este aumento de cortisol va a dar lugar a una maduración pulmonar más acelerada, más rápida. Bien, entonces, ¿cómo nosotros diagnosticamos este cuadro? Lo diagnosticamos según tres criterios: clínico, laboratorial y imagenológico. Clínico, que vamos a ver los síntomas de dificultad respiratoria mediante Siller-Van Anderson, la hipoventilación, la auscultación como movimiento vesicular disminuido y la hipotensión con llenado capilar disminuido. En el criterio radiológico vamos a ver dos puntos importantes: el broncograma aéreo y el infiltrado reticulogranular o en vidrio esmerilado. Dos puntos importantes que te van a mencionar en las preguntas de examen dirigidas a esta patología. De acá vamos a ver los grados. Hay grado 1, grado 2, grado 3, pero pueden también dividir en grado 4 o grado 0, dependiendo de la bibliografía a la cual estés leyendo. El grado 1 tiene que ver con broncograma aéreo con diferenciación de la silueta cardíaca. Acá está la silueta cardíaca, acá podemos ver el broncograma aéreo y un cierto granulado fino en toda la extensión. Grado 2, como patrón granular más opaco, que viene a ser todo esto, ¿no? Son como gránulos, y la silueta cardíaca ya está borrándose, ¿no? El grado 3 vamos a ver que hay ya al menos acá en esta radiografía en particular, hay un borramiento bastante complejo de lo que es la silueta cardíaca. Hay un patrón granular más definido acá. Y acá también podemos ver cierto patrón de broncograma aéreo. Y en la última, grado 4, o borramiento de la silueta cardíaca total o pulmón blanco, es básicamente un estadio donde el pulmón no ha recibido oxígeno, no ha entrado aire a él y se ve totalmente blanco, sin ni siquiera broncograma aéreo o sin este patrón granular, ¿no? Se ve totalmente ausente de aire. El criterio gasométrico que vamos a ver sobre todo, la acidemia, la hipoxemia y la hipercapnia, a su vez que va a tener un deterioro gasométrico progresivo. En el manejo es importante los cuidados prenatales y los esteroides prenatales para la maduración pulmonar. Y el manejo general viene a darse por un ambiente térmico neutro, controlar su temperatura, controlar su balance nutricional, su equilibrio hidroelectrolítico, hemodinámico, oxigenoterapia y el uso de surfactante endógeno. El surfactante endógeno puede ser de dos tipos: bovino o porcino. No usados el bovino a dosis de 100 a 150 miligramos kilodosis en 2 minutos, o también puede darse en 4 miligramos kilo, ¿no? ¿Cómo se lo da? Básicamente, si es tratamiento profiláctico antes del nacimiento, antes del parto, se suele dar una vez estabilizado en sala de partos dentro de 10 a 15 minutos. Mientras que cuando es un tratamiento de rescate durante el parto, después del mismo, sobre todo después del mismo, se puede dar las primeras 2 horas de vida. La primera dosis, sobre todo, se puede dar dentro de las primeras 2 horas de vida y
Después de las 2 horas a las 6 horas, o sea, ya un tratamiento de rescate tardío, se da la segunda dosis en caso de que tenga una fiebre estable mayor a 0,3. En quienes no se da nunca, en pretérminos que tengan menos de 23 semanas y 500 gramos y malformaciones incompatibles con la vida. Taquimia transitoria, ya habíamos visto que esto básicamente tiene que ver porque el pulmón todavía tiene líquido, por lo tanto lo debe reabsorber. ¿Qué hacemos ahí? Básicamente, bueno, niños con riesgo en este caso, ¿quiénes? Los que nacen por cesárea, los que nacen a término o pretérminos tardíos y los que nacen de madres bajo sedación. Manifestaciones clínicas, generalmente tiene cianosis pequeña, taquimia, como característica principal, aleteo nasal, pero que mejora rápidamente hacia los 3 días. Se autolimita. En los hallazgos de laboratorio, vamos a ver que los laboratorios son normalmente bajo límites normales, ¿no? O sea, está dentro de la normalidad. Tiene un grado de hipoxemia. La radiografía de tórax se caracteriza por presentar acumulación de líquido pulmonar en las cisuras. Acá lo vamos a ver, miren, esto de acá. Básicamente es este atrapamiento de aire que se evidencia entre, en este caso, los cuerpos costales, y el tratamiento es la observación, mantener, bueno, en este caso, oxigenar al paciente y observarlo. ¿Qué pasa si es que se deteriora más su función respiratoria? Ahí sí valoraríamos la colocación de CPAP y la evaluación más concreta de la situación cardiovascular. Síndrome de aspiración meconial, vamos a ver que este es un síndrome que tiene que ver con la irritación, básicamente. Así que, con la irritación, ¿por qué? Porque esto está más dado sobre todo en los post-términos. Recordemos que los post-términos pueden liberar meconio y el meconio permite la irritación de sus vías respiratorias, ¿no? Así que básicamente esa es la fisiopatología resumida. Los recién nacidos con riesgo de aspiración neonatal son los de historia materna con parto prolongado, la enfermedad hipertensiva, colapso del cordón, presentación de caries, hemorragia materna, hipotensión, aporción placentaria y muy común en los recién nacidos postmaduros. Todo ello que también da lugar a estrés. Y el estrés fisiológico, o sea, puede ser fisiológico, me refiero al estrés que da lugar en las células, ¿no? Ese estrés va a dar lugar a la maduración pulmonar, como les había comentado, y eso va a dar lugar a que si se madura los pulmones, ellos vayan a absorber, o sea, se absorba o se aspire, ¿no? Se aspire el líquido amniótico. El líquido amniótico, ya que es un postmaduro o post término, ya tenga meconio, ¿no? Entonces, el meconio se aspira. ¿Okay? La aspiración del meconio durante el jadeo, con las respiraciones y después del parto. Fisiopatología lleva asfixia generalmente, y se obstruye tanto los bronquios pequeños como la parte más grande de los bronquios por la existencia de este meconio en la vía. ¿Okay? Se inflama claramente porque el meconio es altamente inflamatorio para las vías respiratorias, por lo cual produce una irritación a nivel del epitelio de las vías aéreas y las paredes alveolares y dificultad en el intercambio gaseoso. También puede ser muy susceptible a infección porque el mucopolisacárido que tiene el líquido amniótico junto con el meconio puede ser un excelente medio de crecimiento para bacterias como la Escherichia coli. Y la hipoxemia propio de la irritación, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la imagen radiológica? Hiperagregación, diafragmas descendidos, atrapamiento de aire y síndrome de escape aéreo como neumotórax, enfisema o neumomediastino, como podemos ver acá. Hay síndrome de aspiración de meconio. Acá vamos a ver la presencia de aspiración del meconio con cierto, con ciertas características radiológicas, como el atrapamiento de aire típico. En esta situación de acá, por ejemplo, hay atrapamiento de aire pequeño, son atrapamiento de aire, y también hay diafragmas descendidos. Vamos a ver que todos los diafragmas están realmente bastante bajos, se dan cuenta, y además de otras características radiológicas, ¿no? Hoy acá vamos a ver lo que es el atrapamiento de aire muy definidamente. En este caso, el diafragma está bastante alto, así que acá no hay esa característica, ¿no? Mira, manifestaciones clínicas puede haber crepitantes, inspiración prolongada, cianosis, hipertensión pulmonar persistente, entre otras. Amén de que comienza después del parto, la clínica claramente existe un tórax bombado y sobredistendido por la cantidad de aire que ha ingresado, que quiere ingresar a los pulmones. El vermis está ausente y la piel queratinizada propio de los post-términos. Acá tenemos las manifestaciones clínicas con los rasgos generales, evidencia líquido amniótico teñido de meconio, si es como nace el bebé
que ha tenido contacto con el meconio, asfixia perinatal y restricción de crecimiento fetal y posmadurez. Las manifestaciones clínicas en los hallazgos pulmonares tienen dificultad respiratoria, claramente evaluado con Silverman-Anderson. Los hallazgos físicos, la fuga de área pulmonar y la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se diagnostica? Mediante la evidencia de líquido amniótico teñido de meconio, rasgos radiográficos característicos y lactante que es intubado, y o sea, cuando el lactante es intubado se presenta meconio en la tráquea. Los hallazgos de laboratorio pueden ser bastantes: acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, entre otros. El tratamiento básicamente tiene que ver según las formas. Si es una forma moderada, se da oxígeno y se evalúan los gases arteriales y cómo vamos, y también se hacen cultivos para poder determinar si es que existe alguna colonización bacteriana. Y en las formas graves con compromiso hemodinámico se controla la hemodinamia y el pH. El manejo respiratorio, o sea, su objetivo es de 95 a 98% de saturación de oxígeno. En la enfermedad leve a moderada, básicamente vas a administrar una FIO de 0.4 a 0.5, y en la enfermedad grave administra CPAP con FIO de 0.5 para mantener la saturación en tu objetivo de 95 a 98% de saturación. Bien, y el último tema es sepsis. Básicamente, sepsis se denomina al síndrome clínico que es caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica que en el recién nacido son bastante difíciles en realidad de detectar, y que están acompañados de un cultivo positivo o, según la nueva guía 2, de cualquier líquido corporal normalmente estéril que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida para que sea neonatal, ¿no? La bacteriemia básicamente es el proceso desde el ingreso de la bacteria al organismo, lo que lleva a una cascada de eventos inflamatorios que pueden contribuir al desarrollo de un síndrome de disfunción orgánica múltiple y a la muerte. Este proceso puede manifestarse como sepsis grave o como shock séptico o choque séptico, la bacteriemia. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, básicamente es un cuadro clínico caracterizado sí, por alguno de los siguientes síntomas, por más de los siguientes síntomas, ¿no? Alteración de la temperatura, o sea, hipotermia o hipertermia, fiebre, ¿no? Frecuencia cardíaca mayor a 160 por minuto, polipnea mayor a 60 por minuto, o alteraciones del hemograma con alteración leucocitaria, sobre todo menos de 4.000 o mayor de 34.000. La sepsis entonces puede dividirse en dos: sepsis de inicio temprano o sepsis de inicio tardío o aparición tardía. Al inicio temprano aparecen antes de los 7 días de edad, y la sepsis de aparición tardía después de los 7 días de edad hasta los 28 días, ¿no? Hasta los 28 días para que sea considerado neonatal. La sepsis temprana puede manifestarse antes de las 72 horas de vida, hasta los 7 días después del parto. Tienen transmisión vertical, generalmente las manifestaciones se dan en las primeras 24 horas, y la presentación clínica puede ser más devastadora, más rápida. Suele presentar meningitis en una pobre cantidad de casos. Meningitis se presenta en un 3% de los casos, pero es la más devastadora porque los microorganismos que contempla la sepsis temprana tiene la característica de que su mortalidad va a ser más alta. De un 40 a 58% de los neonatos que tengan sepsis temprana van a fallecer. La sepsis de inicio temprano tiene como factor de riesgo sobre todo las infecciones en la madre, la coriomionitis como principal, junto con la colonización materna por el estreptococo beta hemolítico del grupo B, como otro factor de riesgo importante también llamado Streptococcus agalactiae, ¿sí? Estas dos son importantes. En el caso de la sepsis tardía, no sé que su manifestación sea luego del séptimo día de nacimiento. La forma en la cual se presenta es la más común: la meningitis, y está causada por gérmenes de origen intrahospitalario o adquiridos en la comunidad. La clínica suele ser insidiosa y con afectación de órganos específicos. La meningitis está presente en el 30% de los casos, por eso es la más común, y la mortalidad va del 10 al 15%, ya bastante menor y más tratable, ¿no? La sepsis tardía sobre todo se da por transmisión vertical, que da como resultado de una colonización neonatal inicial que evoluciona hacia una infección posterior. O sea, en este caso la colonización se vuelve inicial cuando el paciente recién ha sido infectado durante el parto, no que ya ha tenido algún tipo de infección que haya ocurrido antes de nacer, como el caso de la coriomionitis o como el caso de la mamá infectada por Streptococcus agalactiae, que es simplemente mediante transmisión horizontal por contacto. Bien, la etiología: las de inicio temprano se producen por Streptococcus agalactiae de grupo B, gram negativos como la Escherichia coli, o patógenos más potencialmente letales como la Listeria monocitógenes.
En cambio, el sepsis de inicio tardío se da por otro tipo de microorganismos como el estafilococo aureus negativo, el estafilococo aureus, el enterococos, la pseudomonas y otros gran negativos que para el caso son más sencillos de tratar. Y acá tenemos un cuadro que nos resume las principales etiologías, los principales agentes, según el tipo de sepsis y su localización. Acá vamos a ver eso. Pero ¿qué es lo más importante acá? Que se repite el Escherichia coli y el Streptococcus galactiae, siempre se repite. Aparte tenemos otro, ¿no? Estafilococcus aureus en el caso de los lactantes prematuros con inicio tardío, meningitis, acá podemos ver otro tipo de microorganismos, en fin. Factores de riesgo materno, ya vamos a ver la coriamnionitis, la temperatura materna intraparto mayor a 38 grados puede relacionarse con infecciones, parto menos de 37 semanas de gestación, y ya vemos acá la colonización materna por Streptococcus galactiae, ¿no? Y también la RPM mayor a 18 horas, que también es un factor de riesgo para coriamnionitis. Manifestaciones clínicas, los síntomas sutiles, o sea, van desde síntomas sutiles hasta un shock séptico profundo, con inestabilidad de la temperatura, irritabilidad, letargo, síntomas respiratorios, mala alimentación, taquicardia, hipotensión, entre otros. Las manifestaciones clínicas también pueden estar relacionadas con el malestar fetal o un estado fetal no tranquilizador. En la sala de parto se puede evidenciar taquicardia fetal intraparto, líquido no contenido con meconio fétido y APGAR menor a 6. Para el laboratorio, ya saben, hemocultivo es importante en este grupo de pacientes para determinar cuál es el agente infeccioso y si está tal vez atacando algún órgano en particular, hígado, eh, pulmones o meninges o el propio cerebro. Así que vamos a pancultivar al paciente, ¿no? Bastante muestras de cultivo. El lugar de muestreo básicamente va a ser por sangre y eso se va a cultivar. Examen de laboratorio, recordemos, el hemocultivo es el gol estándar y el recuento leucocitario va a ir de los 5.000 a los 25.000. El ácido láctico va a ser mayor a 4, el SG mayor a 15 y la PCR positiva. Los exámenes de laboratorio, otros exámenes, neutropenia absoluta, neutrofilia, granulaciones tóxicas, cuerpos de Dole, vacuolización, trombocitopenia, anemia y demás. Los exámenes de laboratorio del LCR pues va a dar lugar a aparición de criterios que son compatibles con meningitis, como la pleocitosis, la proteinorraquia, la hipoglucorraquia, característica de la infección bacteriana y la presencia de tinción Gram, o sea, hay bacterias ahí. Y acá tenemos este cuadro que nos permite diferenciar cómo es que vamos a evaluar ello, ¿no? A través de los resultados. ¿Cómo tratamos la sepsis de inicio temprano? Generalmente con ampicilina más gentamicina. Y la sepsis de inicio tardío va a depender, en este caso, va a depender de que si es un lactante metido en la comunidad o un lactante hospitalizado. Si es un lactante de la comunidad, podemos administrarle ampicilina congénita o ampicilina con cefotaxima. Y si es desde el nacimiento, se puede administrar vancomicina, se puede cambiar, perdón, vancomicina por la ampicilina, ¿no? Bien, entonces vamos a terminar con las preguntas. Vamos a ver un toque el Zoom. A ver un toque para poder empezar con las preguntas.
Bien, entonces vamos a ver las preguntas, vamos a hacerlas rápido. Pregunta uno: el desarrollo afecta normal la formación de los alveolos primitivos y el inicio de la producción de agente tesioactivo ocurre en las 20 a 24 semanas justamente. Agente tesioactivo es igual a surfactante pulmonar y por la faceta naricular vamos a ver que inicia 18 a 24 y la que más se acerca a ello es la respuesta. Entonces la respuesta es la B, digamos. En la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, el periodo de poca respuesta comprende entre y la frecuencia cardíaca disminuye a. El periodo de poca respuesta tiene un tiempo desde los 15 minutos hacia las 2 horas y la frecuencia cardíaca disminuye. Recordamos lo normal 120, 160 es lo normal y si disminuye va a estar menor a 120, ¿no? Este, entonces va a ser igual a una frecuencia cardíaca menor a 120, ¿ok? Menor a 120. En consecuencia, ¿cuál es la respuesta acá? Teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver que la respuesta es la D. Bien, en relación con la circulación fetal, el conducto venoso de Arancio pone en comunicación. ¿Qué pone en comunicación? Recordemos, acá está la vena umbilical y por acá pasa la vena cava inferior. Entonces, el conducto de Arancio permite conectar estos dos estructuras vasculares para permitir la entrada de sangre hacia, este, hacia las cavidades derechas del corazón. Recuerden, cavidades derechas del corazón, principalmente la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, la respuesta es la A. En la siguiente pregunta, RN de parto vaginal, varón, el examen flácido, respiración apneica, frecuencia cardíaca de 96, cuerpo rosado, extremidades sinóticas, marcas al pasaje de la sonda, ¿cuál es el puntaje de Apgar? Acá vamos a ver de que el examen se encuentra flácido, nada, 0, respiración apneica, 0, frecuencia cardíaca de 96, 1, cuerpo rosado y extremidades sinóticas, 1, y marcas al pasar la sonda, 1. ¿Cuánto tiene el puntaje? Tiene 3. ¿Okay? La red de pocas horas de vida presenta aumento de volumen de la cabeza, caracterizado por edema importante y equimosis en la frente y ambas zonas eh, parietales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recordemos el edema, recordemos la equimosis. Eso es prácticamente, bueno, acá te dicen, tiene un volumen en la cabeza, no sé, esto es un tumor, ¿no? No una colección de células, que por la conformación de edema y que presenta equimosis, estamos frente a un caput sucedáneo. Esta respuesta es B. ¿Qué evaluamos con la puntuación de Apgar? Esto es importante. ¿Qué vamos a evaluar acá? Evaluamos la vitalidad del recién nacido. Recién nacido con frecuencia cardíaca de 90, llanto débil, flácido sin respuesta al estímulo, cianosis, palidez marcada. ¿Cuál es la puntuación de Apgar? Listo, frecuencia cardíaca de 90, un punto, llanto débil, un punto, flácido, nada, sin respuesta al estímulo, nada, cianosis, nada, palidez marcada, nada. O sea, ¿tiene cuánto de puntaje de Apgar? 2 puntos. Perfecto. ¿Por debajo de qué peso en gramos se considera recién nacido de bajo peso? Recién nacido de bajo peso se considera menor a 2.500. O sea, la respuesta es la D. Recién nacido con expresión de alerta que presenta pabellón alveolar totalmente incurvado, con glándula mamaria palpable de 10 milímetros, pezón de 7.5 y bordes elevados, piel gruesa laxa con descamación en manos y pies, uñas largas y surcos de pliegues plantares en más de la mitad de la planta. Queda gestacional con todos estos, ya no está diciendo que es más de 37 semanas, pero nos dice uñas largas y surcos de pliegues plantares más de la mitad de la planta, la glándula totalmente formada, la glándula mamaria palpable de 10 milímetros, el pezón totalmente formado y probablemente estemos frente a un post-término porque ya aparte de ello tiene lo que son la piel gruesa, laxa y con descamación. Estamos frente a un post-término probablemente de 42 semanas. ¿Cuál de los siguientes criterios corresponde al test de Ballard? ¿Cuál de los siguientes criterios corresponde al test de Ballard? Ojito, criteria refleja no, presencia de tirajes no, aleteo nasal no, frecuencia cardíaca no. ¿Cuál corresponde? La ventana cuadrada. Entonces la respuesta es ventana cuadrada. ¿Qué evalúa el test de Capurro? Importante, ¿qué evalúa el test de Capurro? El test de Capurro ya habíamos visto que evalúa edad gestacional. La respuesta es la E. El botón respiratorio lo evalúa Silverman Anderson, recuerdo, y la madurez neuromuscular lo evalúa Ballard, el test de Ballard. Ballard. El suplemento de folatos antes de la concepción reduce la incidencia de espina bífida. Recordemos que los folatos, como por ejemplo el ácido fólico, tienden a contribuir a el cierre del tubo neural, tanto el caudal como el rostral, que permite consecuentemente la prevención de las patologías relacionadas con la apertura de del tubo neural, ¿no? Que se corresponde con patologías ya incompatibles con la vida, como la anencefalia, o patologías más benignas, digamos, como la espina bífida, mielomeningocele, entre otros. Así que la respuesta es la fontanela anterior generalmente se cierra en la anterior se cierra a los
de 9 a 18 meses. La anterior, la posterior se cierra antes, como a los 3, 5 meses y debería estar cerrada. La definición de recién nacido pretérmino es, un pretérmino es menos de 37 semanas, ¿no? Perfecto. Recién nacido de una hora de vida, el examen clínico se observa tumefacción blanda en cuero cabelludo, difusa y quimótica que sobrepasa suturas. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Sobrepasa suturas, entonces estaríamos hablando de un hematoma superióstico, no, cefalomatoma, no, la arteria craneal no tiene sentido y lipoma del cuero cabelludo tampoco tendría sentido, entonces la respuesta es caput sucedáneo. ¿Okay? La enfermedad de membrana de línea prematuro se debe a la falta de enfermedad de membrana de línea. Recordemos que falta acá surfactante pulmonar. Perfecto. Recién nacido 32 semanas de edad gestacional que nació con líquido amniótico claro, no fétido, acá 9 de 9, presenta dificultad respiratoria progresiva con quejido audible y retracción intercostal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es prematuro, que presenta líquido amniótico claro, es decir, descartamos la salam, no fétido, descartamos salam, Apgar está bien, presenta dificultad respiratoria progresiva con quejido audible y retracción intercostal, o sea, estamos frente a un Silverman Anderson alto, en consecuencia, ya que es prematuro y tiene síntomas respiratorios, lo más probable es que sea enfermedad de membrana hialina, respuesta C. Recién nació varón de edad gestacional 32 semanas con antecedente de madre diabética. A las 2 horas presenta dificultad respiratoria. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? De nuevo tenemos a un prematuro con antecedente de madre diabética. A las 2 horas de dificultad respiratoria. Estamos frente a un escenario, pero ¿qué nos podría confundir acá? La madre diabética. La tesis esofágica la descartamos. No hay nada infeccioso, por lo tanto descartamos neumonía. Neumotórax lo descartamos porque deberían decirnos otro tipo de características clínicas. Y tenemos la enfermedad de membranalina y hipoplasia pulmonar. La hipoplasia pulmonar está relacionada con factores de riesgo, pero la diabetes no es uno de ellos, justamente por ellos que te pueden hacer confundir. Así que no tendría nada que ver en realidad con hipoplasia pulmonaria, que no es factor de riesgo, la diabetes de la madre. Entonces estaríamos a que la respuesta de esta pregunta es la C. ¿Okay? Señale cuál de las siguientes anormalidades se producen en los prematuros con distrés respiratorio idiopático, síndrome de membrana hialinas, como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas que el mismo produce. Hipoplasia cavidades izquierdas no, las cavidades derechas no, apertura de los shunts arteriovenosos centrales no, hipertensión arterial sistémica tampoco. Lo único que en realidad quedaría es si se encuentra presente en el síndrome de membrana hialina por la incapacidad que tiene el cuerpo de poder realizar las adaptaciones cardiovasculares de manera más consecuente y de manera más rápida, es la persistencia del conducto arterioso y el foramen oval, ¿no? Entonces la respuesta es la D. Siguiente, un prematuro de 32 semanas a la hora de vida presenta una disnea progresiva con cianosis y tiraje. En la radiografía hay un patrón de vidrio esmerilado, ojito, y broncograma aéreo. Ya está prácticamente tu diagnóstico. A pesar de la ventilación, el oxígeno y los antibióticos continúan mal. ¿Qué terapéutica añadiría en primer término? Ya es un paciente de 32 semanas prematuro que tiene dificultad respiratoria, disnea progresiva, cianosis y tiraje. Tiene una radiografía de virus mediado de broncograma aéreo, o sea, estaríamos frente a un paciente con síndrome de membrana hialina, a la cual ya se le ha administrado ventilación, oxígeno y antibióticos. ¿Qué faltaría ahora? Faltaría administrarle surfactante endotraqueal. Entonces la respuesta es la A. Son efectos del surfactante pulmonar: mejorar la función pulmonar, mejorar la ventilación perfusión, aumenta la capacidad respiratoria funcional, aumenta la distensibilidad pulmonar y todas las anteriores. Acá son todas las anteriores. ¿Cuál es un criterio de laboratorio para sepsis neonatal? Acá básicamente, esta no es porque debería ser más, acá esta no está bien, no está bien, y neutrofila deberían darnos el valor, ¿no? Así que lo importante es que acá la respuesta es la A. ¿Sí? La A. Segunda pregunta, recién nacido término de parto domiciliario con llanto inmediato y cuya madre durante la gestación presentó infección urinaria en el tercer trimestre. Ojo, la madre lo lleva a emergencias porque a las 12 horas de nacido se encuentra hipoactivo y con pobre succión. Al hemograma, leucocitos de 4.500, neutrófilos 78 y plaquetas en 125.000. PCR negativo. Entonces, un recién nacido término de parto domiciliario, factor de riesgo, parto domiciliario con factor de riesgo, con llanto inmediato y cuya madre durante la gestación presenta infección urinaria en el tercer trimestre, que este es factor de riesgo también para coriomionitis. Coriomionitis. ¿Sí? La madre lo lleva a urgencias porque a las 12 horas de nacido se encuentra hipoactivo y con pobre succión, hemograma con leucocitos relativamente bajos para ser un recién nacido, neutrófilos altos y plaquetas bajas, PCR negativo. Con todo esto, básicamente estaríamos frente a por la secuencialidad de eventos, estaríamos frente a una sepsis neonatal. Respuesta A. Otro caso, recién nacido de 4 días, puerto domiciliario que rechaza la lactancia y presenta vómitos desde hace 2 días. Al examen físico, temperatura de 35.5 está bajo, frecuencia cardíaca baja y frecuencia
frecuencia cardíaca alta, en este caso, 160. Recordamos que va de 120 a 160, así que está relativamente alta. La frecuencia respiratoria está alta, perdón, de hipotérmico. Palidez, aleteo nasal y quejido, murmullo vesicular normal, no está todo y distensión abdominal. Acá vamos a ver que hay bastantes síntomas de diferentes sistemas. Así que, según lo que nos ha comentado, según lo que nos ha dicho el caso, el rechazo a la lactancia, vómitos, que está hipotérmico, que tiene frecuencia respiratoria y cardíaca alta, palidez, aleteo nasal, todo ello, es concordante con una sepsis neonatal. Respuesta A. 4. De las medidas profilácticas inmediatas al recién nacido, ¿cuál es la prioritaria que está más relacionada con sepsis neonatal? El adecuado manejo de cordón umbilical, porque esto permite prevenir la oncalitis, ¿no? Previene la oncalitis que está más dada por microorganismos como el Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces prevenimos esta infección a través del adecuado manejo de cordón umbilical. Ya recordamos que se hace con alcohol, bueno, OH, ¿no? Alcohol, OH es alcohol, grupo alcohol, OH al 70% para poder prevenir la oncalitis. Justamente la recién nacido de 5 días presenta cordón umbilical con olor fétido, el tema de la piel circundante y secreción de nuestro esto onfalitis. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Se trata con ampicilina y amicacina, importante. Y bien, ya hemos tratado todos los puntos importantes de la clase de neonatología el día de hoy. Hemos hecho un repaso de todos los puntos que hemos tocado a lo largo de estas clases. ¿Ok? Vamos a regresar al Zoom. ¿Ok? Bueno, les agradezco a todos por la clase que hemos tenido el día de hoy. Ya con eso terminaríamos neonato, quedaría solamente las clases de pediatría, las cuales, como les había comentado, van a empezar el día miércoles. Y a partir de ahí, pues vamos a organizar lo que es nuestro horario para terminar fin de mes, ¿no? Tratar de hacerlo diario, si es que se puede, o al menos intentar con las personas que pueden hacerlo diario, todas las noches, para avanzar y terminar antes de febrero, ¿no? Justamente el 31 deberíamos, 30, perdón, deberíamos culminar. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por parte de neonato, de la última clase. Recuerden que después de terminado neonato y pedia vamos a hacer el concurso, ponemos por Kahoot, para poder distribuir los premios hacia las personas que tengan un mayor puntaje. ¿Ok? Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.